Damos la bienvenida al economista Rodrigo Mendieta. Él fue decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Cuenca, ex rector del UNAE y potencial candidato a rector de la Universidad de Cuenca en unas elecciones que se han mostrado ya accidentadas por un recurso de amparo que interpuso uno de los candidatos, el doctor Juan Peña. La medida fue presentada, debía ser considerada el día de hoy y hemos conocido que la jueza Teresa de Jesús Capón ha decidido postergar su decisión para el próximo día lunes. Quisiéramos conocer algunos detalles sobre cómo se dio la audiencia este jueves, economista Mendieta. Estimado Gustavo, un saludo cordial y muchísimas gracias por la invitación a esta entrevista, a este diálogo. Pues sí, hoy día fue una jornada larga durante toda la mañana, desde las 9:30, en la que se instaló la audiencia, en la que se conocieron los diferentes, diríamos, pues alegatos en este amparo o en esta acción de protección en la que nos tiene, digamos, pues que estamos atravesando en el proceso de elecciones de primeras autoridades de la Universidad de Cuenca. Nosotros como interesados en la causa, pues obviamente también estuvimos presentes y también tuvimos la oportunidad de intervenir de manera directa, haciendo uso de nuestro derecho, pues obviamente también a explicar el contexto quizás que desde nuestro punto de vista, pues obviamente se está dando. Al final de todo, de escuchar, ¿no es cierto?, y ir cumpliendo este proceso constitucional, pues la juez, como usted bien lo anota, pues suspendió la resolución para el día lunes 1 de diciembre a las 8:30 de la mañana, estimado Gustavo. Eso es lo que se ha presentado el día de hoy y, digamos, pues fue interesante también ir conociendo diferentes posiciones y entender un poco cómo se ha ido configurando lo que hoy estamos lamentablemente atravesando en la universidad. ¿Qué es lo fundamental que está tratando la jueza? ¿Cuáles son los temas fundamentales del recurso de amparo? Aparentemente eran temas, si bien de una relativa complejidad, pero aparentemente fáciles de decidir, de resolver sobre ellos, pues tenían que ver con el sistema de inscripción de candidatos esencialmente. Fundamentalmente se está discutiendo es la nulidad o no de la resolución 017 que toma el Tribunal Electoral de la Universidad de Cuenca el día 12 de noviembre en la noche, mediante la cual se establece un mecanismo, diríamoslo así, para la presentación de las candidaturas, debiendo indicar a la ciudadanía que nos escucha que el orden de la presentación es fundamental en este proceso, debido a que claramente el artículo 11 del reglamento de elecciones de la Universidad de Cuenca dicta que aquellas personas que, o más bien listas que presenten firmas repetidas, solamente irá valiendo, digamos, esta firma irá siendo válida para aquellas que vayan presentando primero y en ese orden secuencial. Por lo tanto, si eso hace que la siguiente lista vaya teniendo firmas que se van anulando, obviamente que el orden es fundamental y la resolución 17, lamentablemente del tribunal, lo que dice es que el orden se establecerá a través de una cita previa, ¿no es cierto? Es decir, el haber enviado un oficio o un mail para poder pedir una cita previa, pero la sorpresa de la comunidad, digamos, pues universitaria, es que quien hace la primera petición es justamente la lista de la actual administración que la realiza el día 6 de noviembre y obviamente pues quedando en primer lugar el momento en el que se presenta. Y dicho sea de paso también, Gustavo, luego se va estableciendo un orden, ¿no es cierto?, de que se van enterando los diferentes, digamos, pues actores para ir en segundo, tercero y cuarto lugar. Nosotros presentamos también, digamos, pues el momento que nos enteramos de aquello, con el ánimo, ¿no es cierto?, de al menos no quedarnos fuera del proceso. Es decir, Sin que embargo, y quizá si el, es que el usted me lo problema, permite, hubo un hecho que el día de hoy. sí, siga por favor, estamos con un poquito de Sí, desfase en el Gustavo. audio, pero siga Sí, usted Gustavo, le adelante. decía que si usted me lo. Perfecto, le decía que si usted me lo permite, el tema es que mi persona, el día 10 de noviembre, es decir, cuando nada de esto sucedía, se solicitó mediante oficio al Tribunal Electoral que justamente determinara una manera de presentación de orden de las listas, de los requisitos, de si es que se llega a dar esto de que dos o más listas estén al mismo momento siguiendo el reglamento de la Universidad de Cuenca.
pero esa contestación no se da sino hasta el día 12 de noviembre en la noche, conjuntamente con otras, estableciendo un orden. Entonces, fíjese usted, nosotros fuimos quienes advertimos de esta anomalía que se podía dar y para que se precautele, ¿no es cierto?, el tema de la autonomía de la Universidad de Cuenca. Entonces, eso lamentablemente no se dio así, no se dio respuesta a ello, sino más bien se estableció un orden que justamente en este momento está siendo en materia de esta acción de protección. Ya. Aclárame, por favor, si es que esto es correcto. Esa decisión número 17 del Tribunal Electoral se la dio ya cuando se habían entregado algunas solicitudes, es decir, ya sobre hechos consumados. Exactamente, sobre hechos consumados de oficios que se van recibiendo el 6 de noviembre, el 11 de noviembre y el 12 de noviembre. Esos oficios van determinando un orden a decisión del Tribunal Electoral, pero eso no está escrito en ningún reglamento y si bien es cierto que hoy día se discutió que el tribunal pudo haber decidido aquello porque tenía facultad, el reglamento le faculta resolver cualquier tipo de controversia, pero esto no deja, ¿no es cierto?, o más bien viola, ¿no es cierto?, los principios básicamente que tienen que ver con la seguridad jurídica y el derecho a la igualdad de oportunidades, que eso es lo que hoy día se decía y se dijo, ¿no es cierto?, y se sostuvo, puesto que, claro, el hecho de que el orden sí importa hace que las listas no estén todas en las mismas condiciones. Claro, es decir, que con estas solicitudes presentadas, recién el tribunal decidió tomar esa decisión, establecer una prelación en cuanto al orden de presentación de las solicitudes. ¿Sería este al momento el meollo, el principal problema de este asunto? Por ahora sí, este es el principal problema de este asunto porque ahorita lo que se tiene que decidir, ¿no es cierto?, es si esta resolución no estuvo fundamentada y por lo tanto se anula, eso quiere decir que el proceso se retrotrae hasta el momento de la presentación de candidaturas, lo cual, ¿no es cierto?, nos llevaría a la mañana del día 13 de noviembre. O si es que se niega, entonces el proceso continuaría digamos, ya con una alteración del calendario electoral, que, digamos, esto será materia también de tratamiento en el Tribunal Electoral. Estos retrocesos, como usted lo ha señalado, podrían significar una alteración del calendario. ¿Qué margen de acción, qué colchón tiene este calendario, si podemos hablar así, para que no tenga que llegarse ya incluso a afectar la fecha en la cual deberían darse las elecciones? Bueno, sí, lamentablemente nosotros hemos defendido y defenderemos, Gustavo, el tema de la autonomía universitaria. Lamentablemente llegamos acá, no debimos haberlo hecho y las cosas creemos que debieron haberse resuelto adentro, sin generar estos problemas. Pero, no obstante de aquello, digamos así, esta acción de protección es una salida desesperada, una salida al fin, pero que nos lleva a este punto. Claro, además, ¿no es cierto?, el calendario estaba desde el principio muy ajustado, utilizando las fechas, diríamos, mínimas para poder resolver el problema. Y en este momento lo que conocemos es, claro, con la incertidumbre del caso, el día lunes recién sabremos qué sucede realmente, pero seguramente que esto va a alterar el calendario. El calendario decía, Gustavo, que el 2 de diciembre, es decir, el día martes, ya iniciaba la campaña electoral hasta el día 15 o 16, si no estoy mal, 15 para ser exactos, porque el 17 ya eran las elecciones o está establecido las elecciones en primera vuelta. Ahora, esto se alteraría, no sabemos, ¿no es cierto?, después qué decisiones vayan tomando el tribunal, le decía Gustavo. ¿Y hasta qué punto considera usted podría prevalecer la autonomía universitaria? Es decir, preceptos que se basen en esta. Yo creo que es lo fundamental, es decir, de ahí tenemos que partir. La autonomía universitaria es fundamental, pero una autonomía universitaria que también busque transparencia y busque igualdad de oportunidades, busque una verdadera democracia. Yo creo que ahí radica también esa autonomía. Entonces, lamentablemente, fíjese usted, nunca ha habido o no hay un precedente de esto en la universidad que queda marcada históricamente con esta situación muy lamentable y que necesitamos que se resuelva, porque también existe dentro de la comunidad universitaria demasiada zozobra, demasiada incertidumbre, que no sabemos qué es lo que va a terminar pasando,
porque repetimos, ¿no es cierto? Esto puede alterar calendarios, puede alterar fechas y lo que queremos todos es que se solucione esto para poder llevar este proceso con la confianza que se necesita. ¿Cómo puede influir esa norma que existe en la Universidad Ecuatoriana, entendemos que dada por el Consejo de Educación Superior, en el sentido de que los reglamentos para una elección tienen que estar 6 meses antes, en esa fecha de abril, justamente cuando se dieron ya los lineamientos para estas elecciones, o muy pocos días antes de la fecha final? ¿Qué grado de flexibilidad, qué umbral existe para que se puedan tomar decisiones sobre este tema desde el sistema de control, diríamos, de la universidad, así como desde la justicia ordinaria? Bueno, el tema que implica la aprobación del reglamento lamentablemente también fue al límite. Eh, y claro, en ese momento, si bien es cierto, en mi caso no fui ya parte del Consejo Universitario, pero pudimos hacerlo de manera indirecta con nuestro representado, en el sentido de poner algunas observaciones sobre ese reglamento. En ese momento no veamos venir este problema, yo creo, pero, ¿no es cierto?, sí pudimos nosotros advertir el grave problema que podría tener la universidad con la no impresión de la papeleta de votación. Y yo recuerdo que en ese momento, desde muchísimas voces de la universidad, se le exigía en ese momento al Consejo Universitario que el reglamento tenga expresamente la impresión de la papeleta para darle seguridad, sobre todo a un proceso electoral que puede derivar en la necesidad de un reconteo, por decir un ejemplo. Lamentablemente eso no se aceptó y en el reglamento no se incluyó aquello. Y eso también es un problema que todavía, Gustavo, nos tiene a nosotros preocupados. Sin embargo, fíjese, este problema que surge también, desde mi punto de vista, es por la no previsión de que al darse muchas listas, o en este caso 5 listas, sí va a generar este problema con el hecho de establecer un orden de manera arbitraria y desde nuestro punto de vista de una manera injusta. Nos está llevando a esto y obviamente Bueno, pues este nos tema de tienen las visto cinco como la listas, por universidad. supuesto que complica, pero el mismo problema se presentaría si fueran incluso solo dos listas. Definitivamente, definitivamente. Y eso, por eso yo quiero reiterar en esto. El día 10 de noviembre nosotros le advertimos al Consejo, al Tribunal Electoral, perdón, no tuvimos respuesta directa, más nuestra respuesta fue incluida en la resolución número 17 como un oficio que se recibió, pero yo creo que ahí sí está la clave de la preocupación que teníamos ya en ese momento. Quizás, ¿no es cierto?, aspirar a que el tribunal hubiera visto otra manera de presentar las candidaturas nos hubiese ahorrado este problema y regresar esa verdadera autonomía para la Universidad de Cuenca. ¿Quiénes tenían el poder de la palabra en la sesión del día de hoy y quiénes hicieron uso de ellas, a donde usted recuerda? Bueno, primero la acción que demanda, ¿no es cierto?, que fueron los abogados del doctor Juan Peña, luego después también la Universidad de Cuenca, dando como representación a las autoridades y también a los miembros del Tribunal Electoral. Luego después también hubo una miembro del Tribunal Electoral, Karina Quinde, que es representante de los trabajadores, que ella tiene un voto en contra de esa resolución número 17 y por lo tanto, ¿no es cierto?, también estuvo con abogado para poder defender su decisión. Y luego después ya los terceros interesados. El primero, ¿no es cierto?, fue las personas que representan a la lista de la actual administración, representadas por un abogado que le representó al doctor David Acurio. Luego después se presentaron los abogados de la lista del ingeniero Fabián León, luego de la doctora Nancy Auquilla, y finalmente se presentó, digamos, mi persona, digamos, no con abogados, sino directamente para poder expresar lo que nosotros de ese momento, pues, habíamos, luego de nuestro análisis, visto sobre este caso. Entonces, ese fue el orden, esa fue la presentación, luego vinieron una segunda ronda de, digamos así, de réplicas, hasta que al final la jueza tomó la decisión de resolver hasta el día lunes próximo. De lo que se dijo y de lo que se puede deducir de aquello que habrá preguntado la jueza, ¿en qué ámbito de acción está jugando la jueza para tratar de dirimir el tema, la doctora Teresa de Jesús Capón? Mire, es muy difícil, ¿no? Porque ella obviamente escucha y es muy poco lo que expresa más bien. Yo creo que ese es el procedimiento.
Sin embargo, yo sí creo que un poco lo que quedó en el ambiente es el establecimiento del orden para la presentación de las candidaturas y que justamente esto generó o genera, ¿no es cierto?, una suerte de imparcialidad, ¿no es cierto?, una suerte de desigualdad, digamos así, o injusticia dentro de la presentación de las candidaturas y que al final del día va a redundar también en resultados, va a redundar también en quienes califiquen y quienes no. Es decir, yo creo que el ambiente quedó sobre eso y veamos cómo va resolviendo la Con jueza en el o transcurso de sin, estos días hasta el con o día lunes, sin Gustavo. decisiones de la jueza economista Mendieta o con o sin decisiones de la autoridad universitaria, la Universidad de Cuenca enfrenta este reto de resolver esta crisis garantizando un proceso democrático transparente. ¿Qué es lo que usted espera que suceda? Bueno, yo espero, y eso es lo que lo hemos mantenido siempre, Gustavo, que regrese la transparencia para que pueda haber realmente confianza en el proceso electoral. Lamentablemente, yo creo que aquí han habido intereses que se han superpuestos por sobre los intereses de la comunidad universitaria. Fíjese, a nosotros no nos interesa un puesto, Gustavo, nuestra defensa o nuestra comparecencia el día de hoy no estuvo por ir por un puesto, no. Nosotros lo que queremos es que regrese esa transparencia a la Universidad de Cuenca, que lamentablemente ha sido mancillada. Lo que queremos es que se resuelva. Y claro, estaremos respetuosos a la decisión que la jueza dé. Si es que se retrotrae el proceso, estamos listos para presentar como el tribunal de una manera más justa ponga, o si es que seguimos en el proceso como estamos, también nuestra candidatura ha sido ya inscrita, estamos en cuarto lugar, pero nosotros no tenemos un problema de firmas, nosotros no estamos preocupados por aquello, porque creemos que sobre ese interés que puede ser particular, Gustavo, tiene que brillar el interés de toda la comunidad universitaria, reitero, para volver a tener esa confianza en este proceso electoral. Sea cual sea el resultado, economista Mendieta, de aquí a futuro habrá que aprender de la experiencia y revisar concienzudamente esos reglamentos de elecciones de la universidad. Definitivamente, y sobre todo abrir el debate, Gustavo. Lamentablemente, el querer aprobar las cosas demasiadamente rápidas, con poco debate o con el mínimo del debate, digamos, pues sesiones que se hacen a la ligera y que sobre todo no generan la presencialidad, al no tener presencialidad en las sesiones, lo que hacemos es, claro, se toman las decisiones a la ligera, no hay el suficiente debate y llegamos a esto. Hay que debatir, hay que ver todos los casos y yo creo que el camino recorrido en este caso nos debe dar una lección para poder tener un reglamento mucho más diáfano y que nos lleve a evitar estos problemas y ahí sí que retorne en este caso la autonomía que tanto anhelamos en la universidad. Un tema que quizá vale la pena aclarar, saliéndonos ya un poco del ámbito de lo que fue la sesión del día de hoy, economista Mendieta. En una entrevista previa que mantuvo usted con nosotros, señaló que muchos docentes y personal administrativo firmaron por la lista de la administración actual con amenazas y con coerción. Esto se le consultó a la candidata María Augusta Hermida, actual rectora de la Universidad de Cuenca, y dijo que eso no era así, que cada lista había realizado campaña, que tenía autorización para recorrer por los cursos o las oficinas de trabajadores, empleados, etcétera, y que esto fue simplemente parte de ese quehacer universitario, particularmente de actividades que son permitidas dentro de un proceso electoral. Gustavo, cuando un decano o decana llega a su oficina, llega a su lugar de trabajo con una lista, con una hoja impresa en donde le dice que tiene que firmar en medio de la elaboración de distributivos, en medio inclusive en algunos casos de concursos que se dieron, porque se han seguido dando concursos en la Universidad de Cuenca en estos últimos meses. ¿Eso no es acaso una intimidación? Muchas personas, Gustavo, muchos profesores y profesoras han conversado conmigo indicándome que les sucedió aquello. Entonces, ¿acaso eso no es ejercer un poder que no debería estar sobre un proceso que queremos que sea transparente, democrático y con confianza? Simplemente esa reflexión le dejo, Gustavo. Ya, y también una reflexión, un análisis por lo dicho con respecto a estos temas por la señora rectora, de que no es raro ni antiético que una persona, ya sea un profesor, un estudiante o un trabajador de la universidad, firme por dos listas, que esa era simplemente una expresión democrática,
en el sentido de que se participe, quienes deban participar y que luego lo define el voto. A ver, el firmar en dos o más listas era libertad de la decisión de la persona, pero la anulación de, de la firma, Ujú. obviamente que eso iba a generarse que lo que importe sea el oro. Claro, no importa que firmen más de una, dos o listas, pero claro, se había que establecer un orden de una manera arbitraria como la que se hizo y que es materia de discusión ahorita, que está, digamos, en manos de la jueza. Bien, para finalizar, ¿qué deriva ve usted a este tema? El día lunes la señora jueza se espera que tome una decisión definitiva y entonces ¿qué? Yo lo que aspiraría es que se resuelva, Gustavo, el día lunes, de la manera que sea. Nosotros hemos mantenido que seremos respetuosos a ello para que el proceso continúe y se afecte lo mínimo posible y podamos nosotros salir de esta zozobra, porque repito, en la comunidad universitaria, docentes, estudiantes, personal administrativo, no soportan toda esta presión que estamos viviendo lamentablemente dentro de la universidad. Bien, queremos agradecerle mucho por haber estado con nosotros. Muy amable, Gustavo, gracias. Doctor. Declaraciones del economista Rodrigo Mendieta, exdecano de Economía, actual precandidato a rector de la Universidad de Cuenca.